Hola, ¿qué tal, querida familia? Tengan ustedes buen día. El día de hoy, sean ustedes bienvenidos porque vamos a estar estudiando ahora la epístola de Santiago. Esta epístola que es muy interesante porque nos va a hablar sobre la fe puesta en marcha, ¿verdad? Y todos los efectos que va a tener y claro, todo lo que se desarrolla a través de esa fe y todas las condiciones que nos van a ayudar también a desarrollar esa fe en Jesús. Fe, recuerden que es una confianza, una convicción puesta en Jesús, ¿no? Puesta en nuestro Dios y nuestro Salvador. Así que si tienes Biblia, por favor, ahí, pues bueno, de una vez iniciamos, así que vamos a la epístola de Santiago. Recuerda que está casi ahí al final de tu Biblia, claro, antes de Apocalipsis. Así que trasládate por favor ahí al capítulo 1. Pero antes de comenzar, pues déjame hacerte esta pequeña introducción, porque es necesaria, pues bueno, estudiarla, ¿verdad? Entonces, verás la epístola de Santiago. Tenemos por ahí algunas fechas de escritura, ¿verdad? Pero la mayoría de los teólogos concuerdan en que probablemente fue escrita para el año 44, 45 después de Cristo. Justamente poco tiempo después de la muerte del Señor Jesucristo. Y pues bueno, hay otros datos muy interesantes que el día de hoy pues vamos a conocer. Por ejemplo, esta epístola trata sí sobre la fe, pero es a comparación de lo que Pablo habla también en sus cartas, habla de la justificación de la fe. Bueno, la epístola de Santiago es un poquito diferente porque más bien aquí nos habla de esa fe, cómo es que se pone en acción y cómo es que se nota en la vida de un creyente. De eso se va a tratar esta carta, además de otros temas que van alrededor de esta fe, y eso es lo que vamos a ver. Ahora, en cuanto al autor, que es Santiago, esta epístola, la Biblia nos habla de por lo menos 3 Santiagos que son importantes en la palabra de Dios. Y son los que ahorita vamos a ver. Ya los vimos cuando estuvimos ahí estudiando, creo que fue el capítulo 18 de Hechos. Así que el primer Santiago que vamos a encontrar, que es una probabilidad que haya escrito esta epístola, pues bueno, también se le conoce como Jacobo. De hecho, Jacobo es el nombre hebreo, que es la traducción de Santiago, pero en hebreo, que es Jacobo. Jacobo, hijo de Zebedeo, él, y fue un apóstol, así que vamos a ver rapidísimo estas citas. Por favor, trasládate ahí a Mateo 4:21. Vamos a Mateo 4:21 y vamos con esta primera cita. 4:21, Mateo 4:21 dice así, si lo tienes, y si no, pues bueno, puedes escuchar el versículo. Dice: pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, ahí está, y Juan, su hermano. O sea, además de que Jacobo era hijo de Zebedeo, era también hermano de Juan. Estos eran apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que este Santiago, el primerito que estamos viendo, también es un apóstol, pero también es hermano de Juan, el apóstol. Ese es nuestro primer Jacobo. También podemos ver un poquito sobre él ahí en Hechos 12:2. Es uno de los primeros mártires. Ya de la iglesia. Jesús ya se había ido. Donde se desata una persecución hacia los cristianos, está conducida por Herodes. Y fíjense ahí en el capítulo 12 de Hechos. Vamos allá, capítulo 12, versículo 2. Desde el 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto que está sucediendo aquí, que es esta primera persecución fuerte aquí en Jerusalén, estamos hablando aproximadamente del año 44-45. Así que este Jacobo, por esta razón que fue muerto en esa etapa, probablemente no haya sido el que escribió esta carta, Santiago. Recuerden que Jacobo es el nombre en hebreo de Santiago. Así que este primer Santiago del que estamos hablando, hermano de Juan, que es un apóstol, probablemente no sea el escritor de esta epístola de Santiago. Ok, así que nos vamos a nuestra segunda opción. Y este Jacobo es hijo de Alfeo. Y eso lo vamos a encontrar ahí en Mateo capítulo 10, versículos 2 y 4. Mateo capítulo 10, versículos 2 y 4. ¿Quién es el otro Santiago, no? Que también en hebreo es Jacobo. Dice así el versículo, capítulo 10, versículos del 2 al 4 ahí de Mateo. Dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé,
Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo. Si ven, entre los 12 apóstoles tenemos 2 Jacobos, 2 Santiagos. Uno era hijo de Zebedeo, que es hermano de Juan, también, pero también el otro es Jacobo hijo de Alfeo, es otro de los discípulos, pero no se nombra más en la Biblia, no se nombra en Hechos, no se nombra en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, y por lo tanto, al no tener quizá una característica o no tener quizá un renombre un poquito más elevado, por lo tanto los teólogos concluyen que pues no, probablemente no sea este Santiago el que escribe esta epístola. Por eso tenemos una tercera opción que muy probablemente al principio pues uno puede decir, bueno, puede ser la más absurda, pero al final te vas a dar cuenta que es la más acertada y la más real. El otro Jacobo que tenemos, que también es Santiago, ¿verdad? En griego, bueno, Jacobo, el medio hermano de Cristo. Vamos a trasladarnos a Mateo capítulo 13, allá adelantito. Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Dice así: ¿No es este el hijo de carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y ellos se escandalizaban, ¿no? Está hablando de Jesús, porque Jesús empezaba su ministerio y estaba ya reconociéndose por toda esa tierra. Y los que estaban ahí lo conocían, decían, oye, pero ¿qué no es el hermano de...? Y empezó a decir los nombres, Jacobo, recuerden, ahí tenemos Santiago, es medio hermano de Jesús. Tenemos también a José, Simón y Judas. No son los apóstoles, son otras personas. Pero después en el 56 dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? O sea que también tuvo hermanas Jesús. Lo cual pues ese punto pues ya lo tratamos cuando estudiamos Hechos, que claro que María y José, como eran esposos, pues claro, tuvieron más hijos, y la Biblia nos habla también, en otros versículos nos habla de sus hijos, ¿no? Nos habla de que tuvo medios hermanos. Pues bueno, aquí estamos viendo un Jacobo diferente. Vamos a leerlo por si te quedó duda, vamos a leerlo también en Marcos, capítulo 6, versículo 3. Trasládate ahí a Marcos, capítulo 6, versículo 3. Te lo voy a leer y dice así: ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Ahí está otra vez, ¿no? De José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Claro, hablando de Jesús. Tenemos aquí a Jacobo, el medio hermano de Jesús. Pero claro, ellos no creían, estos hermanos no creían en Jesús. ¿Qué más podemos saber de este Jacobo, medio hermano de Jesús? Pues bueno, que era uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, era considerado como pilar. Y vamos a ir rápido a Gálatas 1:19. Acompáñame por favor a Gálatas 1:19. Vamos a conocer un poquito más de este Jacobo, de este Santiago, medio hermano de Jesús. Vamos ahí a Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Que nos dice más o menos así. Se me fue. Ahí está. Gálatas capítulo 1, versículo 19 dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Aquí está hablando Pablo, ¿no? Está hablando Pablo, cuando llega a Jerusalén, dice: pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, como ustedes saben, fue hermano del Señor, claro, medio hermano, estamos hablando que fue medio hermano, pero allá adelantito, capítulo 2, vamos a ver, capítulo 2, versículo 9, fíjate cómo habla Pablo de Jacobo. Dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, hablando de que Pablo iba a ir hacia griegos, hacia otras personas que no eran los judíos, y los que iban a ir realmente a los judíos a predicarles eran estos tres que eran considerados como columnas ahí en Jerusalén. Y fíjense a quién nombran. Entre ellos está Jacobo, otra vez. ¿Quién es ese Jacobo? Pues el medio hermano de Jesús. Dice ahí: reconociendo la gracia que me había dado, Jacobo,
Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Eran considerados columnas. Así que estamos viendo que se está acercando mucho a que probablemente la epístola de Santiago, aquí escrita con mucho contenido, con demasiada... ahora sí, con mucha explicación, y claro, todo esto inspirado en el Espíritu Santo, como Dios usando a Santiago, lo más seguro es que era este Jacobo, este Santiago del que se habla acá, el medio hermano de Jesús, que era considerado como un pilar en la iglesia de Jerusalén. Alguien importante, alguien interesante, alguien que Dios estaba usando con poder. Y vamos a ver dónde más lo vemos. Vamos ahí a Hechos capítulo 12, versículo 17. Hechos capítulo 12, versículos 17. 12, 17. Vamos a hablar un poquito más de este medio hermano de Jesús. Dice así. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 17. Dice así. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Claro, cuando Pablo está llegando y está hablando de su testimonio, de cómo le fue en su primer viaje misionero, él está hablando a todos estos y claro, ahí nombra, dice, haced saber esto a Jacobo. Jacobo, ¿por qué? Porque era un líder importante. ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante, mira, trasládate ahí, dos capítulos más adelante, vamos al capítulo 15, versículo 13, cuando se suscita un problema doctrinal entre judíos, entre los gentiles. Unos querían judaizar, otros querían imponer la ley de Moisés, otros querían circuncidar a aquellos griegos que se estaban convirtiendo y bueno, había todo un problema. Se hace un concilio, ahí se reúnen los líderes de estas diferentes partes, ahí en Jerusalén, y en medio de todo eso surge alguien muy, muy sabio. ¿Quién era? Otra vez Jacobo. Fíjense cómo dice acá el versículo. Vamos a Hechos, capítulo 15, versículo 13. Dice, desde el 12, entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. A partir de ahí, Jacobo empieza a dar todo un discurso y a recitar algunas partes de la Biblia. Entonces, se considera, y todo mundo guarda respeto por Jacobo. ¿Por qué? Porque es considerado como un líder, como una persona que es usada por Dios en la iglesia, en toda esa zona alrededor de Jerusalén. Estamos hablando del medio hermano de Jesús. Jacobo, en hebreo, y Santiago, en griego. Así que, como introducción, Santiago, la epístola de Santiago, lo más seguro es que fue escrita por el medio hermano de Jesús. Les voy a dar otros datos acerca de Santiago porque necesitamos que quede todo muy, muy claro, lo más claro que se pueda. Fíjense, otro dato que vamos a encontrar es que no era creyente y vamos a ver ahí en Marcos 3:21. Vamos ahí a Marcos 3:21. Perdón, Juan. Vamos a Juan 7:5. Juan 7:5, ojalá puedas estar anotando todos estos versículos. Dice así, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Fíjense bien cómo dice el 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Claro, entre ellos estaba Jacobo. También tenemos algo más que hablar de Jacobo, que Jesús se le aparece también a su medio hermano. Fíjense, 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. 1 Corintios 15, versículo 7, dice así. Después, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya durmieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Jacobo, si ves, otra vez Jacobo, y no pudo haber sido de los dos apóstoles, que también había dos Jacobos, hijo de Zebedeo y el otro, ¿no? Entonces no pudo haber sido de los apóstoles porque después nombra a los apóstoles, pero dice que antes de ellos se le apareció a Jacobo. ¿Quién? Pues era su medio hermano. Claro, eran incrédulos, pero después de que Jesús resucita,
Lo más seguro es que Jacobo cambia su vida, se transforma, él cree ahora en Jesús como su Salvador y ahora se convierte en un líder y Dios lo prepara, lo capacita el Espíritu Santo y se convierte en un líder importante para que la iglesia fuera extendida o para que el reino, el evangelio fuera predicado en toda esa zona de Jerusalén. Así como ustedes ven, no nos puede quedar duda de que Santiago, el medio hermano de Jesús, pues era el que escribió esta epístola de Santiago. Para la fecha más o menos 44, 45 después de Jesús. ¿A quién va dirigida? Pues bueno, lo vamos a encontrar aquí en el capítulo 1. Fíjense bien cómo inicia la epístola de Santiago y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludo. ¿A quién va dirigido? Dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Son todos estos judíos que se han regado, no solamente por las diferentes persecuciones que ha habido y guerras desde Babilonia, el cautiverio, una dispersión, que también con el imperio persa o medo-persa también con el imperio griego, con Alejandro Magno a la cabeza, y ahora con el imperio romano, muchos judíos han salido de sus tierras. Claro, son pocos, pero para el año 45 con Herodes que suscita esta persecución contra la iglesia, muchos de ellos eran judíos y vámonos, también huyeron de Jerusalén. Y para el año 70 viene la que se conoce como, pues gran diáspora, que diáspora viene del griego que significa dispersión. A partir del año 70, cuando el emperador Tito manda ahora sí a destruir Jerusalén, o más bien el templo, aquí los judíos empiezan a huir porque empieza una persecución y empiezan a agarrar a muchos judíos y los llevan como esclavos hacia Roma. Por lo tanto, vámonos, todo el mundo huye de ahí, se abandona y pues ya no es país hasta el año 1948 de nuestra era, que es después de Jesús. 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, es que vuelven, a partir de esa fecha se empiezan a regresar esos judíos, ahora sí a tierras de ellos, ¿no? Que ahora le conocemos como Israel, ahora es un país. Esto es muy interesante saberlo, pero bueno, ya lo estás aprendiendo. Así que vamos a leer solamente, no nos quedará mucho tiempo, pero vamos a leer el versículo 2, 3, 4 y 5 como una introducción para que puedan saber de qué se trata. Y dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Y uno dice, ¿qué? ¿Gozo en la prueba? O sea, cuando estoy sufriendo, cuando está justamente el fuego, cuando está pegando, cuando estoy dolido, cuando incluso estoy llorando, ¿podría haber gozo? Por eso es que esta epístola me encanta, porque nos va a hablar fuerte, ¿sí? Estemos preparados y va a apelar siempre a la fe, como ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué dice gozo? Porque una persona que va a tener fe, fíjense qué va a suceder. En el 2 dice, hermanos míos, tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿sí ven? La prueba, ¿a qué le llama entonces Santiago prueba? Dice, a cuando es probada nuestra fe. Cuando tu fe realmente crece en Jesús. ¿Realmente tú te dices ser cristiano? Es una buena pregunta el día de hoy para ti. ¿Eres cristiano? Cristiano, Cristo pequeño, o sea, te pareces a Cristo, sigues a Cristo. Te pareces a Cristo. Eso es ser cristiano. Bueno, ¿realmente eres cristiano? ¿Realmente tienes esa fe? Bueno, vas a ser probado. Algún día en tu vida vas a ser probado, si no es que en este momento estás siendo probado. Pero dice acá en el versículo 3 que esta fe produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, con la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Primero que nada, desde el versículo 3 y 4 nos habla de varias cositas. La primera es que la prueba de tu fe te va a producir paciencia. Vas a ser paciente si estás en medio de la tormenta, si estás pasando por fuego. Pero tu fe te tiene que llevar a que tengas paciencia. Esperar. Eso es paciencia. Aguardar. Esperar lo que ya sabes que va a venir. La victoria. Dios tiene todo en control. Dios tiene victoria. Dios está probando tu fe, pero Él no te va a dejar que soportes, o más bien no te va a dar algo que no puedas soportar. Tienes que aprender a ser paciente y esperar en Dios.
El segundo elemento que encontramos es en el versículo 4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas, ¿qué? Perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Nos habla de que en medio de estas pruebas, Dios, al probar nuestra fe, nos lleva a esa perfección que se acerca cada vez más a Jesús. ¿Cómo lo podemos saber? Con otros versículos de los cuales ya hemos hablado. De hecho, el domingo pasado, gran parte de eso se trató un poquito de las pruebas. Ya recuerden que estamos estudiando el Éxodo y este pueblo de Israel va a cruzar el mar. Pero van a ser probados, su fe va a ser probada, porque por detrás vienen los egipcios a dar con todo, vienen a matarlos, no vienen a hacer las paces, vengan, regresen, no, ellos vienen a matarlos. Realmente el faraón está enojado y su fe ahí en ese momento va a ser probada. Moisés les dice, él obedeciendo a Dios, listo, marchen. Y recuerdan, si no lo has visto, bueno, te recomiendo que lo veas, fue este domingo pasado. Y justamente ahora Santiago nos habla también que nosotros vamos a ser probados muchas veces. Quizá como el pueblo de Israel en ese momento casi fue vida o muerte. Te quedas ahí, listo, vas a morir. Pero si crees en Dios y realmente confías en Él, listo, obedece y vas a vivir. En otras palabras, necesitamos la sabiduría de Dios para encontrar esa puerta, para encontrar justamente la decisión correcta o simplemente tener paciencia y esperar a que Dios nos muestre el camino. En medio quizá de tinieblas o en medio quizá de puertas cerradas, Dios siempre va a tener la respuesta. Y para eso vamos a ir rápido a algunos versículos. Ya por el tiempo, pues bueno, no vamos a alcanzar a ver todo el capítulo, pero sí quiero que te quedes con estos versículos que son una introducción para que podamos entender un poco más sobre esta fe que es probada. Y el primero que ya hemos hablado, Romanos 8:28, que nos habla de que todas las cosas que nos suceden, todo va a ser para bien, incluyendo bendiciones, incluyendo cosas extremadamente buenas, tantas cosas hermosas que Dios pone a nuestro alrededor que nos hacen muy, muy felices. Pero también vienen las pruebas, pues dentro de ese paquete dice que todo eso nos ayuda para bien. Y en el versículo 29 de Romanos 8, versículo 29 nos habla que todas estas pruebas desde el 28, en el versículo 29 todas apuntan a que nos debemos parecer a Jesús. O sea que tú y que yo, cada vez que pasamos por pruebas, nos debemos de parecer a Jesús. Cada vez más, depender más de Él. ¿Y en qué nos podemos parecer más a Jesús? Por ejemplo, hemos hablado en la oración, Jesús oraba. Jesús dependía de Dios porque Él oraba, hablaba con su Padre. Antes de iniciar su ministerio, tuvo ayuno 40 días, estuvo en oración. Él empieza su ministerio y antes de ir a cualquier ciudad, recuerden que Él se apartaba también de sus discípulos, se apartaba y muy de mañana Él oraba y luego partía. O cuando estaba a punto de hacer un milagro o estaba a punto de hacer algo grande, también Él se apartaba y oraba. A lo mejor en la prueba estamos aprendiendo a depender más de Dios. ¿Estás orando? ¿Realmente la oración es parte de tu vida? Vamos a ver ahora Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Vamos a ver qué dice Romanos 12, 12. Ahí adelantito. Nos dice así, y nos habla justamente también de pruebas. Dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y nos habla de otras cosas alrededor del contexto, de cómo debe ser el cristiano, pero este versículo me llama la atención porque dice, gozosos en la esperanza. Tú tienes una esperanza, aún en medio de prueba, aún en medio de tribulación, tienes una esperanza, y esa esperanza es Jesús, sabiendo que Él tiene el control de todo. Por segundo dice, sufridos en la tribulación, claro, en la tribulación vamos a sufrir, pues claro, pasar por el fuego, se siente el calor, se siente que te quema y como metal preciosos vamos a ser purificados. Y te imaginas cuando el oro, la plata o un metal precioso se pasa por el fuego denso y todas las imperfecciones, listo, salen a flote y son quitadas para que el oro se purifique y quede oro puro o plata pura. ¿Cómo lo sabemos? Fíjate que hay un personaje que sufrió bastante y ese fue Job. Y entre todos los versículos que podemos encontrar a base de su prueba, lo que él aprendió, solamente aquí agarré uno como una introducción porque al ratito vamos a hablar de más de Job, que tiene que ver con Santiago. Y fíjate lo que dice Job 23:10. Y con esto quiero terminar porque no quiero que te satures de información, quiero que te quedes con esto, que es sumamente interesante. Fíjate, Job capítulo 23, versículo 10, hablando de pruebas
para poder entender mayormente Santiago. Dice así, capítulo 23, versículo 10. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me aparté y guardé las palabras de su boca, más que mi comida. Mas él conoce mi camino, él me probará y saldré como oro. Dice aquí, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Es justamente lo que estamos hablando. Job, cuando uno lee su historia desde el capítulo 1, vemos un gran sufrimiento de parte de Job, cómo Dios permite que Satanás toque sus riquezas, sus tierras, sus hijos mueren. Más adelante se enferma, lo enferman, está sufriendo, lo rechazan sus amigos, lo vienen y lo critican, aún su esposa no está con él, y él es probado en todos los aspectos, pero él sabe que en medio de la prueba, ¿para qué es? Capítulo 23, versículo 10 nos dice, mas él conoce mi camino y me probará y saldré como oro. Saldré como oro. De eso se trata la prueba. Por eso es que Santiago, ahora sí regresando a Santiago, con esto termino. Fíjate cómo dice el versículo, otra vez va a agarrar otro sentido, versículo 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas ¿qué? Perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Perfectos. Apuntamos hacia la perfección. En las pruebas sale lo peor de nosotros y Dios va a colocar parte de Él, parte de su carácter, parte de todo lo que es Jesús en nosotros, y cada prueba tenemos que ir hacia arriba. Porque cuando las pruebas no las pasamos, cuando nos alejamos de Dios en medio de prueba, cuando en medio de prueba rechazamos a Dios, listo, son pruebas que no pasamos, por lo tanto no hay perfección, por lo tanto el carácter de Cristo no está ahí. ¿Sí ven? Qué importante es ser paciente, como dice acá el versículo 3, aguardar, porque Dios me irá perfeccionando. Todo aquello en lo cual yo estoy batallando, listo, Dios lo va a quitar, pero muchas veces va a doler. ¿Qué es eso? Puede ser orgullo. Y dice Dios, vamos a quitar el orgullo, pero te va a doler. ¿Estás dispuesto? Sí, Dios. ¡Pum! Viene la prueba y nos quita orgullo. Ok, ¿qué más hace falta? Raíces de amargura. ¿Estás luchando con raíces de amargura, con falta de perdón? Allá hacia tus familiares, hacia tus hermanos, hacia alguien en especial en el pasado. Viene la prueba y Dios quiere quitar eso, y duele, claro que duele, es prueba. Y confiamos en que Dios colocará otra vez amor y perdón hacia aquellas personas que nos han hecho daño, aquellas personas que hablan mal de nosotros, aquellas personas que no son amables, aquellas personas que son una piedra en el zapato, que nos han lastimado, y viene el perdón. Pero claro, primero pasamos por fuego y como dice Job, fui probado y ahora salgo como oro, claro, brillando, con un valor increíble que es el que Dios nos da en medio de las pruebas. Así que si tú estás pasando el día de hoy por prueba, por favor lee Santiago, empieza a leer Santiago todo el capítulo 1, porque el siguiente miércoles vamos a hablar un poco más de esto, y sé que encontrarás aquí el consejo de Dios de qué debes hacer en medio de prueba. Así que te animo, cierra tus ojos. Gracias Dios por este día. Bendito seas tú por siempre, Señor, y gracias porque eres tan bueno, Señor, que tú nos has cuidado, Señor, y aún en medio de pruebas, Señor, tú estás aquí en medio de nosotros. Te pido por aquellas personas que en este momento, Señor, están pasando por dificultades, por cosas intensas, Señor, en su vida, en su alma, con ese dolor, Señor, con esa tristeza quizá. Te pido que tú les reactives, les animes, Señor, que ellos sientan tu presencia. Y Padre, que les recuerdes que aún en medio de la prueba, sabemos que apuntamos, Señor, a parecernos a tu Hijo Jesús, Señor. Anímanos, Padre, anima a aquellas personas en medio de esta prueba, en medio de crisis, en medio de enfermedad, Señor, en medio de una difícil economía, en medio de pobreza, Señor, en medio de asesinatos, en medio de tantos problemas, Señor, que pueden surgir en las pruebas, Señor, y cómo tú nos pruebas. Te pido que tú guardes a tu iglesia, Señor, y nos des sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Familia, nos vemos próximamente.